estrellas corretean, mirada serena también te avisa si te acecha la pena. Piel de gallina, abrazo tu cuerpo, relajo la mente, una caricia es a la vida, es a la muerte. Néctar de mi flor, eres droga, eres éxtasis en plena acción. Yo contigo me quedo, y te genero como quiero, volando con un beso, danzando con mi cuerpo. Convertirse en madre no es solo un hecho biológico, es una transformación profunda que atraviesa el cuerpo, la identidad y el cerebro. Muchas mujeres llegan a este momento de la vida sintiendo que algo en ellas ha cambiado, que la mente ya no funciona igual, que la memoria falla, que las emociones están más a flor de piel, que necesitan parar y no saben por qué. Durante mucho tiempo a eso se le ha llamado debilidad, despiste, falta de capacidad. Pero hoy sabemos que no es así. Es lo que la ciencia ha definido como matrescencia. Pero es curioso que aún hoy en día este proceso pocas veces se nombra porque todavía no se conoce y por tanto no se acompaña ni se cuida a la mujer. Por eso hoy abrimos este espacio para unir neurociencia y consciencia, para hablar de cómo la maternidad cambia el cerebro de la mujer y de cómo las prácticas de yoga y de meditación respaldadas ya por la ciencia pueden ayudarnos a atravesar esta etapa con más presencia, amabilidad y equilibrio. Hoy abrimos un espacio para escucharnos, para bajar el ritmo y para entendernos aquí en lo que, por si no lo sabes, es Madres en la Onda, y quien te habla, Eva Landes. Comenzamos. Sexualidad, sabor, enamorarse de la vida y su color, suelto el control. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Aquí una semana más, Madres en la Onda, un programa de maternidad y de paternidad consciente. Y hoy arrancamos proponiéndote algo diferente, ya sabes. Antes de escuchar, antes de entender un poco lo que te vamos a ir diciendo, te vamos a proponer sentir. Así que si estás conduciendo o estás caminando, simplemente nota tu respiración. Siente el aire como entra y sale de tu cuerpo a través de tu nariz. Si estás en casa y puedes apoyar los pies en el suelo, respira profundo. Muy bien, porque vamos a hablar de maternidad, sí, pero sobre todo vamos a hablar de lo que le pasa al cuerpo y al cerebro, en concreto de una mujer, cuando se convierte en madre. Los que ya me conocéis sabéis que soy profesora de yoga, de meditación, experta en maternidad, y desde ahí, desde esa escucha del cuerpo, he visto pues cómo muchas mujeres llegan a ser madres sin entenderse, sin entender qué les está pasando por dentro realmente. Y lo que es peor es que su entorno tampoco las entiende. Pero es que ni siquiera la propia sociedad es consciente de lo que pasa en una mujer cuando transita un embarazo y un parto, es decir, cuando se convierte en madre. Y es que nos cambia el cerebro. O sea, repito, ¿qué ha dicho esta chica? Eva Landes, pues he dicho que el embarazo y el parto cambia el cerebro de una mujer. Y esto no lo digo yo, aunque yo ya lo sospechaba porque lo he visto. O sea, es curioso como yo lo veía sin ser científica. Yo lo veía que las mujeres que venían embarazadas y comenzaban esa senda de acompañamiento, ¿no?, en el yoga, la meditación y el programa que yo he creado, cómo cambian después y son distintas cuando dan a luz. Pero es que lo bueno es que entre ellas se veían y se decían, ostras, es que estás distinta, es que es verdad. Entonces,
pues eso, no lo digo yo, no lo decimos las que estamos allí y lo vemos, no, es que lo dice la ciencia. Y para explicarnos todo esto, pues hoy tengo una mujer aquí, una gran mujer, una gran científica, que va a poner precisamente ciencia a todas esas vivencias que las mujeres sentimos y que no sabemos explicar. Tenemos aquí con nosotras, es un honor para mí, a la doctora Irene Escudero Martínez. Ella es neuróloga especializada en salud cerebral de la mujer, doctora en biomecánica, investigadora con más de 50, madre mía Irene, 50 publicaciones científicas, además de profesora de yoga, muy importante, y creadora de Samna, un programa de salud cerebral integral para las mujeres. Irene, buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, Eva, porque considero que este es un espacio súper necesario. Estoy muy emocionada de estar aquí, justo en este momento en el que ya parece que la ciencia, como decías, valida lo que ya las mujeres llevábamos sospechando hace mucho tiempo, y es que la maternidad transforma el cuerpo y transforma el cerebro. Sí, cierto. La verdad es que yo cuando te conocí dije, ay Irene, tienes que venir a Madres en la Onda porque bueno, no es lo mismo leernos un libro, escucharnos un podcast, ver un documental, que tener una persona aquí que va a resolver todas nuestras dudas. Y ya sabéis que tenéis si os quedáis con ganas de más, correo electrónico madresenlaonda@gmail.com. Allí preguntáis, oye Eva, esta chica Irene, la neurocientífica, vale, os pasamos contactos. Igualmente ella al final del programa también dará todos sus datos de acceso a todo lo tan maravilloso y necesario que ella hace. Así que nos vamos a ir un momentito, pero nada, un momentito de estos que 60 segundos, que te puedes hacer varias respiraciones conscientes y regresamos enseguida. 99.9 Valencia Radio. Empezar el día con una sonrisa siempre es positivo. Por eso en Clínica Dental Doctora Marisa Fito llevamos más de 30 años trabajando para que puedas hacerlo. Y nos esforzamos cada día para que tu paso por nuestra clínica sea una experiencia que también te haga sonreír. Clínica Dental Doctora Marisa Fito, porque hay otra forma diferente de ir al dentista. Descúbrelo en nuestra web marisafito.com. ¿Sabías que existe una cosmética ecológica, vegana y sostenible formulada y elaborada aquí en Valencia? Te hablamos de CN Pharma, cosmética natural y de proximidad, sin ingredientes de más y sin ingredientes de menos. Apta para embarazo, posparto, incluso con lactancia materna. Disponible en farmacias, herbolarios y por supuesto en su web www.cnpharma.es. CN Pharma Cosmetics, cosmética consciente, pura y honesta. La radio de los valencianos. Bueno, pues como os contábamos, estamos aquí en Madres en la Onda y estamos con Irene Escudero. Ella es neurocientífica, nos va a hablar de cómo cambia el cerebro de la mujer sobre todo durante el embarazo y el parto, o sea, cuando nos convertimos en madre. Eso ya se conoce como matrescencia, y cómo el yoga y la meditación, por ejemplo, son herramientas que van a acompañar muy bien esos cambios. Entonces, Irene, de nuevo, bienvenida. Gracias. Gracias, Eva. Y bueno, yo la verdad es que cuando leí acerca de la matrescencia dije, Dios mío, me encanta. Hay que decir que el cerebro cambia 3 veces: a los 2 años, en la adolescencia y a las mujeres cuando pasamos lo que es la maternidad, ¿verdad? Solo esos momentos. Esos son los momentos más clave y lo define muy bien el término matrescencia. Matrescencia. Cuéntanos eso, según la neurociencia, la matrescencia, o sea, exactamente qué es? Pues justo todo lo que conlleva este término viene parte de la etimología, que está formada por maternidad y adolescencia, y es un término que, pese a que ahora está como más de moda, ya se acuñó en los años 70 por una antropóloga médica, Dana Rafael. Lo que pasa es que ha sido ignorado y parece que ahora está resurgiendo otra vez el término y el concepto de lo que es la matrescencia. Y como tú comentabas, ¿no? Este es uno de los periodos de mayor plasticidad cerebral que ocurre en la vida adulta de una mujer, y se compara con la adolescencia. Sabemos que durante el embarazo y posparto el cerebro experimenta una reorganización masiva guiada fundamentalmente por las hormonas, entre ellas los estrógenos, que sabemos que aumentan decenas de veces sus valores, pero también progesterona, oxitocina, prolactina. Y esto es un fenómeno que ocurre y no es patológico, es una adaptación.
El cerebro se especializa para las demandas únicas que implica cuidar a un ser humano totalmente dependiente para la vida de la madre. Cierto. A mí, yo no sé a ti si te ha pasado también, porque tú también acompañas a mujeres, ¿no? que vienen y te dicen, ostras, es que después de dar a luz, sobre todo con los bebés, no me reconozco, me cuesta concentrarme, estoy más sensible, no me entiendo, no sé qué está pasando realmente en ese cerebro, ¿no? Cuando una mujer, yo creo que sobre todo es el momento en que ya nace su bebé, se convierte en madre, ¿qué está pasando en su cerebro? ¿Qué ha pasado? Pues mira, todo esto que tú refieres, ¿no? Que describen las mujeres en cuanto a que no se reconocen, en cuanto a eso que les cuesta concentrarse, tiene justificación y explicación a nivel neurobiológico. Y la verdad que hasta hace muy poquitos años no sabíamos nada de esto más que por los modelos animales, no humanos, que sí que se usaban en investigación, pero hasta, como te digo, hace muy poquito se pensaba que a las mujeres embarazadas no se les podía hacer nada, ni siquiera una prueba como una resonancia magnética, que sí que se puede hacer. Y es eso, hace unos años, 2017, cuando aparece un estudio de una investigadora que tenemos aquí en España, Susana Carmona, en Madrid, en el Gregorio Marañón, que bueno, ya su equipo demuestra por primera vez cuáles son los cambios que suceden medidos en neuroimagen, en resonancia magnética, en cerebros de mujeres, en el embarazo y después del parto. Entonces, cuando salió la primera publicación de este grupo fue muy sonada porque hablaron de reducción de volumen de materia gris. Uh-huh. Eso traducido es, la materia gris es la parte más fundamentalmente externa del cerebro, aunque también hay núcleos dentro del cerebro, pero bueno, es donde se concentran los cuerpos de las neuronas. Entonces, claro, reducción de volumen de materia gris, pérdida de neuronas, atrofia cerebral, la gente le echaba las manos a la cabeza, a las mujeres les atrofia el cerebro, y es como, wow, a ver, sí, pero no, sí, quiero pero decir, no. Es una cosa que ocurre en regiones muy específicas y muy selectivas, uh-huh, que no se traduce en una atrofia y en una pérdida de función, sino en una optimización muchas veces, ¿no? Y en biología pasa, más no es mejor. A veces hace falta menos, pero más especializado. Optimizado, ¿no? Como lo has dicho, me encanta. Justo, sí. Es como que el cerebro se reorganiza de alguna manera y se desarrolla, o sea, se reduce la materia gris y se desarrolla como que se amplifican otras partes, ¿no? Otros canales, otras vías. Yo he leído varios libros, pero claro, se me escapa esa terminología. Sí. Pero se desarrolla ahí porque realmente la mujer... Es que es verdad, es que de repente, no sé, te cunde todo mucho, estás más espabil, más despierta, más capaz de todo, o sea, es que se ve, o sea, yo, cerebralmente, no sé, de esos términos científicos tuyos, pero es que se ve en las mujeres, ¿no? Justo, y eso es fruto, aunque no se sabe con exactitud a nivel celular, porque es muy difícil estudiar eso en personas, ¿no? En mujeres, pero se hipotetiza que uno de los mecanismos es igual que el que ocurre en la adolescencia, que se llama poda sináptica. Uh-huh. Como tú dices, la poda al final, cuando uno poda un árbol, es quitar las ramas que no van para que las que van vayan mejor. Pues esa sería un poco la equivalencia, ¿no? De lo que ocurre en el cerebro de la mujer. Las áreas que se especializan es para que se pierden algunas, pero para las que tienen que ir bien, en este caso, ocurren en regiones especializadas en el reconocimiento del llanto del bebé, en la empatía. Esas son las que van a optimizarse para esta etapa de la vida. Es que es curioso, por ejemplo, ahora que dices del llanto del bebé, muchas mamás, yo durante el embarazo, cuando estoy con ellas y hablan, me dicen, si es que yo cuando estoy durmiendo, yo no me entero de nada, ya se puede caer en la finca que no me entero, yo no voy a oír al bebé llorar, ¿no? Y es que yo eso también lo decía, yo decía, pues si yo duermo y vamos, se puede caer en la finca, y no me entero de nada. Y luego es verdad, se despierta esa parte de lo que tú dices, se despierta una parte y dices, pero ¿cómo puedo escuchar? Y solo escuchas el sonido del llanto. No escuchas a lo mejor que se cae, no sé qué, en la cocina o lo que sea. No, es como que esa parte del cerebro se activa, ¿vale? Como seleccionando, ¿no? Justo, al final todos estos cambios que suceden, porque bueno, igual que se produce esta reducción o pérdida de sustancia gris, la sustancia blanca son los cables, ¿no? Que conectarían estas neuronas, sí que se ha visto que crecen mucho durante el embarazo y luego en el parto vuelven como a la normalidad. Al final un poco lo que hacen todos estos cambios, ¿no? En el cerebro de la mujer embarazada es preparar al cerebro para que cuando nazca el bebé sea lo que más capte la atención de la madre.
Y eso es lo que tú decías, ¿no? Cosas que tú pensabas que antes no te iban a despertar. Cuando es el llanto de tu bebé, entonces ahí sí te despiertas, porque tu cerebro ha estado 9 meses preparándose para que eso suceda así. Porque claro, es la supervivencia. Claro, es la supervivencia de la especie al final, ¿no? Sí, ¿no? Imagínate, las madres, ¿no? Yo no escucho al niño llorando, ahí se muere de hambre, tú durmiendo y la especie extinguida. Sí. Pues respecto al yoga y la meditación, un poco lo que lo veníamos diciendo, cómo puede ayudar, porque claro, al final es, vale, yo no me entiendo, no me encuentro, vale, me están explicando, vale, es que te ha cambiado el cerebro, muy bien, vale, pero yo es que sigo sin encontrarme y sin entenderme. Y aquí es donde entra, que por eso Irene además es profesora de yoga, porque ha visto que es una herramienta muy beneficiosa para la maternidad. Realmente, cuando hablamos de yoga, pues yoga es consciencia, observar, y el yoga, claro, va a afectar también la práctica de yoga a nivel físico, va a influir en nuestro sistema nervioso. Entonces el cerebro materno, esa carga mental, ese estrés que tenemos, el yoga, ¿cómo acompaña todo eso? Pues mira, como tú dices, el cerebro materno está en un equilibrio muy, muy, muy delicado. Por un lado, al tener todos estos cambios, es una ventana de oportunidad muy importante, esta neuroplasticidad. Si con estrategias como el yoga o la meditación se consigue modular, los cambios que se producen van a ser muy beneficiosos para bajar esos niveles de estrés de la madre. Por otro lado, es verdad que esa neuroplasticidad, esa vulnerabilidad, esos cambios tan rápidos que pasan, si estamos sometidas a un estrés crónico, nos pueden perjudicar. Por eso, bueno, también el tema de la depresión posparto. Date cuenta que siempre que hay estos cambios, sobre todo a nivel hormonal, hay un dato que quiero compartir también, que es que en las mujeres las enfermedades mentales, los picos que tienen son adolescencia, posparto y menopausia, justo cuando se producen esos cambios hormonales tan importantes. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, podría ser un riesgo, pero justo con el yoga puede ser una estrategia para regular ese sistema nervioso y, bueno, apaciguar, ¿no?, un poco todos esos estreses que pueden aparecer del día a día. Efectivamente, porque no olvidemos que al final, cuando entras en el mundo yogui, cuando te introduces en una práctica de yoga, pues yo siempre les digo, ¿no? Entras como en una cámara lenta, de repente es como, no tengo que hacer nada más que estar aquí presente, escuchando mi cuerpo y observando qué pasa en tu cabecita, ¿no? Qué pensamientos están pasando por ahí, y los observas y bueno, los dejas un poco pasar, vas como habituando, vas entrenando la atención, ¿no? El músculo de la atención, que a veces después de dar a luz nos ponemos a entrenar y a recuperar el cuerpo, pero también tenemos que entrenar, porque solo entrenando esa atención pues podemos observar todo esto que estamos comentando, eso que es que no me encuentro ni yo, o no me siento ni yo. A nivel memoria también, ¿por qué se olvidan tanto las cosas, ¿no? Es como que de repente parece que, sobre todo en el embarazo, o sea, ¿qué pasa ahí en el cerebro? Justo, esto es lo que se llama mucho, ¿no?, el mommy brain o baby brain, que es, pues porque, bueno, como te decía, al final esa reorganización que ocurre implica algunas de las áreas, como es el hipocampo, que está fundamentalmente involucrado en la memoria, y lo que hace es que estímulos que de otra manera sí son importantes, como dónde has dejado las llaves o dónde has dejado el móvil o el nombre de una persona que te presentan en otro momento de la vida, justo en el momento del embarazo, esos ya no son importantes. Entonces, por eso es por lo que esos pequeños detalles, esos fallos de memoria, que tú dices, pero si hace 3 meses esto para mí no era un problema y ahora no me acuerdo. Es por eso, porque tu cerebro ha filtrado eso como, esto ahora no es importante, no es relevante, entonces no lo graba, ¿no? Por así decirlo. Si no lo has grabado, no hay manera de que lo recuerdes. Claro, pero solo en el embarazo, luego cuando das a luz, ¿esa parte vuelve o sigues igual? Importante, sí, por hacerte la idea. Sí. Esa parte vuelve. De hecho, además, ahí los estudios en esto no hay datos concluyentes, aunque es verdad que hasta el 80% de las mujeres reportan estos fallos de memoria, sobre todo final de embarazo y también en el tema del parto. Cuando se pasan cuestionarios estandarizados para ver la memoria, puntúan bien. O sea, es más una percepción subjetiva de una misma que luego un fallo o deterioro real, ¿no?, cognitivo real. Entonces, es verdad que esto es temporal y la memoria se recupera. Tranquilas, chicas, que volverá.
Pero bueno, sí que es verdad que es como muy común. Se me olvida todo, es que yo no sé qué me pasa, es como... Sí. ¿Cuándo, Irene, tenemos, o sea, qué señales indicarían que el cerebro necesita ser cuidado, necesita parar? O sea, el cuerpo nos va avisando, ¿no? Que ese insomnio, agotamiento, ansiedad, o sea, ¿dónde está la señal ese que dice alarma, alerta, SOS? ¿Vale? Ahí. Sí, pues bueno, sabemos ya que muchas veces es el cuerpo el que avisa antes de la mente que hay que parar y empezamos a tener una serie de síntomas físicos que a lo mejor una los banaliza o le busca cualquier otra explicación y realmente lo que te están diciendo es eso, pausa, cuídate, autocuídate, porque por ahí no. Entonces, a nivel físico, por ejemplo, lo que tú decías del insomnio, pues una señal podría ser que tú no consigas dormir y tu bebé ya sí duerma bien, porque se sabe que obviamente después del parto hay un periodo en el que no se duerme bien, pero cuando ya tu bebé consigue dormir y tú no, sigues con ese estrés, eso podría ser una señal de que algo puede que necesite más atención. La tensión muscular crónica, dolor en cuello, hombros, mandíbula, dolores de cabeza, cefalea tensional, esta sensación como de pesadez. Luego, igual que lo que hablábamos, ¿no? Estos temas de la memoria, la atención, si es una cosa ya persistente, que vemos que no mejora, que nos empieza a afectar a la vida diaria, o por ejemplo, a nivel, pues eso, más irritable de forma ya desproporcionada, todos esos deberían ser síntomas que nos pongan en alarma y decir, bueno, quizá necesito pausar un poco. Aquí, por ejemplo, el tema de las analíticas, yo también con el tiempo he visto, ¿no?, que las mamis después de dar a luz, que también es importante, aunque no venga al hilo con lo que es la temática, pero sí que es importante también que a nivel, pues eso, los niveles de hierro, sobre todo el de hierro, que después del parto se afectan, el hierro no deja de ser la anemia, el estado de ánimo, entonces también sí que he visto mucha relación en ese momento, en esa famosa depresión postparto, que es porque no te entiendes que el cerebro lo que está explicando Irene, pero ahí sí que recomendable a lo mejor, pues eso, volver a hacerte analíticas, ver que lo tienes todo bien, ¿no? Sí, justo cuando eso, sabemos que hay síntomas que son transitorios, que las primeras semanas del parto se van a regularizar, pero si es algo que ya afecta a tu vida diaria, como decía Eva, ¿no? Que ya requiere un poco más de atención, es importante consultar con profesionales y por eso, al final, durante el embarazo igual ocurren cambios a nivel cerebral, cambios a nivel corporal. Uno de ellos es que aumenta muchísimo el volumen de líquido y de sangre que tiene el cuerpo porque en el parto se va a perder. Pero claro, hay veces que esa adaptación tampoco es suficiente, puede haber cualquier complicación. Entonces sí, es importante que si estos síntomas a nivel físico de cansancio, fatiga, cualquier cosa, consultar con tu ginecólogo o ginecóloga o tu médico o médica de cabecera para que una analítica ahí también nos puede resolver muchas cosas. Y bueno, aquí hablamos siempre, nos enfocamos mucho en las madres, al final la que vivimos el embarazo, el proceso y nos cambia el cerebro, pero yo no sé si a las parejas, ¿no?, en este caso los hombres, creo que ya te lo pregunté cuando nos conocimos, sí. Digo, ¿estáis haciendo algún tipo de investigación? Porque el hombre que de repente es padre, ¿no?, tiene ahí, o sea, su cerebro también cambiará. Sí, pero es diferente, claro. O sea, todo lo que viene derivado de todos estos cambios hormonales de los 9 meses de gestación, eso no va a ocurrir en el cerebro del padre, pero tampoco va a ocurrir, por ejemplo, en una madre de adopción. Ajá. Y eso no significa que no vaya a haber el vínculo materno, paterno, filial. Se producen cambios, como te decía, no son cambios tan intensos o tan limitados en el tiempo, sino son cambios un poco más posteriores y son cambios que vienen ya del apego una vez ha nacido el bebé y del contacto con él o con ella después de ya del parto. Y ahí sí que se ven que las mismas regiones, ¿no?, que te comentaba antes, que afectan a esta, ¿no?, empatía o a este reconocimiento del llanto o a esta vinculación afectiva, sí que aumentan un poquito en los hombres o en madres de adopción, por ejemplo. Claro. Es verdad que ahí hay todavía muy, muy pocos datos y está muy limitado, pero bueno, se está investigando eso también. Venga, vamos a por el término patrescencia. Venga, a ver si ya desde aquí le lanzamos dentro de 10 años. Pues lo tenemos ya un poco demostrado. Inclusive, fíjate, imagínate que la pareja, que es otra mujer, ¿vale?, que lo mismo no ha vivido ese embarazo como la madre biológica como tal, la que ha gestado,
Pero claro, también, yo digo, ostras, que también debe de influirle, porque claro, al final se despierta, nace en ti, yo hablo de arquetipos, ¿no? Entonces, ese arquetipo que nace en ti, que de repente eres padre, inclusive la abuela, que no tiene nietos y de repente se convierte en abuela. Sí. Yo tengo 2 amigas, una se ha convertido, está encantada de la vida, y la otra se va a convertir y está horrorizada. Dice, yo no quiero todavía ser, no me considero con el término abuela. Sí. Es curioso, ¿no? En esas... Es muy curioso, sí. Bueno, yo como este programa vamos de tan relajados, aquí estamos Irene y yo, mano a mano, que nos hemos hecho, porque es un tema de verdad muy necesario. Y yo creo que me apetecía mucho durante el programa hacer estos momentos, ¿no? Esas pausas, pero para que la gente lo sienta en esa experiencia. Entonces, digo, bueno, cuando lleve más o menos media horita de programa vamos a respirar y vamos a hacerlo juntas, ¿no? Es como esa respiración, las dos inhalando por la nariz, exhalando lento por la boca. Otra vez. Y fijaros que nos ha costado nada, no sé, segundos, y cómo recordaros la importancia de verdad de que tu sistema nervioso esté tranquilo, se equilibre de alguna manera, y recordarte que estás a salvo, que muchas veces estamos siempre en constante estado de alerta, y cuando nos enfrentamos en la senda de la maternidad, hay mucho estado de alerta, ¿verdad, Irene? O sea, una mujer que embarazada pues viene de vivir a lo mejor abortos previos, o han pasado sucesos pues cercanos, desagradables, que no vive un embarazo tranquilo, está en alerta. Sí. Y cuando nace el bebé sigues estando alerta. Justo, y cuando paras de estar en alerta, ¿no? Sí, hay una estructura a nivel cerebral que es la amígdala, que es la que se encarga justo de esto, ¿no? Es la alarma que tenemos en el cerebro que se activa con cosas, amenazas reales o no reales. Entonces, lo que tú dices, ese miedo que pueda tener una madre de el momento del parto, va a haber complicaciones, me ha pasado algo antes, no quiero que se repita, es lógico que ocurra, pero también, ¿no? Con estas estrategias, yoga, meditación, intentar rebajarlo, intentar sostenerlo, porque los niveles más altos de cortisol pueden ser perjudiciales tanto como para la madre como para el bebé. Sí. Aquí, claro, nuestros caminos aquí se cruzaron, y fue nuestra conexión en ese yoga y en esa meditación que bueno, yo creo que las dos somos unas apasionadas de estas herramientas que al final complementan pues la vida de todo el mundo, da igual. Entonces, la ciencia también, que un poco lo hablaba con Irene, como la ciencia también ha demostrado, o sea, el cerebro no solo cambia en este caso lo que estamos diciendo, fijaros, en la matrescencia, ¿no? Ese momento, sino, aparte, una mujer que no esté embarazada y hace yoga y meditación, también le cambia el cerebro. Eso también está demostrado. Entonces, fijaros qué bonito esa fusión. Si en ese momento donde me está cambiando el cerebro por mi propia fisionomía, ¿no? Y por ese momento hormonal más añadido a la práctica, ¿no? Sí. Eso también me gustaría que lo comentaras, ¿no? Como una persona, cualquier persona, hombre o mujer, cómo cambia el cerebro con el yoga o con la meditación. Pues afortunadamente, como comentaba Seba, ahora sí que ya hay evidencia científica. Hasta hace relativamente poco esto eran, pues eso, ¿no? Cosas un poco ahí de hippies o eso, el hinduismo, el budismo, a saber qué hace esta gente. Pero ya sí que en los últimos años hay evidencia robusta de que las prácticas meditativas producen cambios medibles a nivel cerebral. Y hay un metaanálisis de 2014 que se hizo en la Universidad de Johns Hopkins, que revisaron, fíjate, casi 19.000 estudios. Lo que pasa que realmente luego solo analizaron 47 que eran ensayos clínicos bien diseñados. ¿Y qué encontró este metaanálisis? Que 8 semanas de meditación mindfulness, meditación basada en reducción del estrés, reducen ansiedad, depresión y dolor con efectos comparables a los fármacos. Y estos efectos se mantienen meses después. Y lo que hablabas tú también, que esto es aplicable a cualquier persona que haga meditación, pero lo más relevante para la matrescencia es lo que comentábamos, que si estamos ya en un periodo que sabemos que es de máxima plasticidad, que están pasando cosas a nivel cerebral, si los regamos con estas prácticas contemplativas, estos
beneficios pueden potencialmente ser mayores y prolongarse todavía más en el tiempo. ¿Las áreas que se modifican con el yoga meditación tienen en común las que se modifican con la matrescencia o serían otras? Justo, hay áreas muy parecidas, como por ejemplo sería la corteza prefrontal o la amígdala que hablábamos antes, ¿no? Como centro de alarma o del estrés. Y justo la conectividad entre esas dos zonas, ese circuito de regulación, es uno de los que más se regula o se modifica con las prácticas de meditación. Entonces, claro, ¿no? Para una madre con esta amígdala hiperreactiva viendo todo el rato los peligros, el hacer meditación hace que ese círculo se vaya regulando a la baja para que no tenga esa sensación de estrés todo el tiempo. Y luego el descanso, la importancia también de que si tú consigues bajar ese nivel, lo que tú dices de estrés y estar más relajada, vas a irte a dormir, pues quizás si te despiertas a mitad noche porque el bebé se ha despertado por lo que sea, o le das pecho, lo que sea, un despertar, luego vas a coger mucho más rápido el hilo de dormir, no te vas a desvelar porque tu sistema nervioso es como que se va de alguna manera también regulando, que eso también yo he vivido vivido situaciones, ¿no?, con personas que están en constante estado de alerta, no pueden, o sea, tienen el sistema nervioso totalmente alterado, sí, y vienen buscando esa meditación semanal o esa práctica de yoga. Sí, además el sueño, aparte ya por sí la falta de sueño es también un elemento súper importante para la atención, la memoria y la regulación emocional, con lo cual podemos entrar ahí en una espiral, ¿no?, de pescadilla que se muerde la cola, que si estamos hiperreactivas, no dormimos, estamos más susceptibles, menos memoria, peor, bueno, entonces ahí justo igual, tanto el yoga como la meditación pueden ayudar mucho a ese descanso y bueno, dentro del yoga están las prácticas de yoga nidra, las meditaciones del escaneo corporal, todo eso ayuda mucho a esa relajación y a esa activación del sistema parasimpático, que al final es el que hace que nos tranquilicemos, ¿no? Estaría el sistema simpático, es la activación, y el sistema parasimpático a través del nervio vago el que hace que nos relajemos, y se ha visto y está demostrado que tanto la meditación como el yoga producen esa activación del sistema parasimpático y nos relajamos de verdad. Aparte de lo que dices, el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema vagal, por ejemplo, de cara al parto, cuando yo, por ejemplo, en el acompañamiento que les hago a las mamis, uso parte de noesiterapia, que ya también lo estuvimos hablando, y es como activar ese sistema vagal a través de mantener la boca con saliva líquida como el agua, las pupilas relajadas, que no estén en porque cuando estamos en alerta las pupilas ¡boom!, se abren. Sí. Entonces yo siempre digo a las parejas que acompañan, digo, tú vigila que no se le dilaten las pupilas, porque como se le dilaten ya se ha puesto en alerta, ya ha activado, ¿no?, lo que tú dices, ¿no?, ese alerta. Sí. Entonces que se mantenga la respiración abdominal. Y sobre todo, pues eso, esa relajación de la boca, las muñecas. Y todo eso, ¿de qué depende? Pues de tu paz mental. Justo. Tu desconexión de ese neocórtex, de esa parte racional, de ese estado de alerta, y mirada hacia adentro. A lo que les recomiendo, antifaz. Que lleven antifaz y estén ahí ese ratito de trabajo de preparto con el antifaz mirando hacia adentro. Pero claro, eso, si tú no lo has entrenado, claro, lo vas a conseguir mejor si has hecho un entrenamiento, incluso en momentos determinados durante el embarazo, de momentos que te suelen estresar, ponlo en práctica. Sí. Ves poniéndolo en práctica para ver cómo te enfrentas a eso, a la situación. Pero muy importante eso, que sepamos cómo activar nuestro sistema vagal en cualquier momento. De embarazo, en el parto, por supuesto, y después. Y ojo, hablamos también de crianza inmediata, puerperio, pero luego durante conforme los niños van creciendo, si tú eres capaz también de regular, que hemos tenido la semana pasada, creo que fue, la regulación esa emocional, como ser espejo y guía para ellos. O sea, los beneficios son tan grandes. Sí, totalmente. Y luego lo que hablabas, ¿no?, del tema de entrenar esto. Es curioso que nuestro cerebro, por defecto, tiende a divagar, a pensar. Hay una red de efecto neural que está todo el rato. Tú estás sin hacer nada, pero tu cerebro está todo el rato activo. Entonces, lo que hay que entrenar es justamente la atención. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Con la meditación. Eso que tú decías es importante, ¿no?, de cara a un acompañamiento como el que tú ofreces, prepararte para ese momento e ir entrenándolo antes, porque lo más fácil es que la mente se te vaya todo y se te va a ir probablemente además a los peores escenarios. Entonces, si tú has sido capaz de hacer la meditación durante todo el embarazo, va a ser mucho más fácil llegar a ti
y eso, intentar obviar los estímulos también de fuera y centrarte en ti, en hacer Sí, aprender eso, técnicas, y porque al final es que no es que sea un lujo, parece que es que de verdad aún se ve. Me voy al yoga, yo me voy al yoga y es como si fuera un lujo. Me voy a mi yoga semanal, no, es que es una necesidad neurológica total. Justo. Tú también, Irene, en tu acompañamiento con que ahora quiero que me hables de tu programa de Samna, ¿no? Ese programa que acompaña a las mujeres en las distintas transiciones pues vitales. Como antes has dicho, que a nivel hormonal, la matrescencia, la menopausia. Bueno, cuéntanos un poquito, háblanos de Samna. ¿Cómo nace Samna? Pues mira, Samna nace justo de esto, ¿no? De la necesidad que he visto trabajando en la sanidad pública, de un acompañamiento real a mujeres que pasan por cambios hormonales importantes y en las que esos cambios tienen expresión a nivel cerebral, pero no se les da una solución, o se les dice que todo está bien, que todo es normal, pero la mujer siente que no es así. Y de hecho, pues bueno, tanto matrescencia como menopausia son transiciones hormonales que sabemos que impactan al cerebro. Ambas además han sido históricamente invisibilizadas y patologizadas, cuando no es así. Son cosas que vamos a pasar la maternidad, el 85% de las mujeres van a ser madres, y la menopausia, pues todas las que lleguen. Todas. Exacto. Sí que es verdad que con sus peculiaridades, ¿no? En la matrescencia son estas fluctuaciones enormes de estrógenos, progesterona, oxitocina. En la menopausia, perimenopausia, primero sí que hay fluctuaciones y luego ya empieza este descenso errático de las mismas hormonas, y al final los estrógenos, como veíamos, tienen papel en la plasticidad, en la producción de neurotransmisores, en muchas funciones a nivel cerebral. Entonces, bueno, hay síntomas que sí que aparecen en las dos etapas, como la niebla mental, alteraciones de sueño, esa sensación, ¿no?, que tú decías de no me reconozco, eso también es uno de los síntomas de perimenopausia, y creo que poder acompañar a estas mujeres y ofrecerles medidas, sobre todo desde el estilo de vida, sin farmacología que no sea necesaria. Quiero decir, mi abordaje va mucho más allá de tratamiento, pastilla. Ya, es que es un rollo. Sí. Me surge una duda ahora mismo, así, ¡pum! Menopausia, o sea, una mujer que ha elegido no ser madre, ¿vale? O no lo ha sido por las circunstancias que sean, llega a la menopausia de una manera distinta que otra mujer que sí que ha sido madre. ¿Cómo llegan a la menopausia esas dos vías? Mujeres que no han sido madres, por la decisión que sea, la situación que sea, y mujeres que sí. Claro, el cerebro ya te ha cambiado en la matrescencia. Sí. Entonces, ¿se ha visto, ¿hay algún estudio o se ha visto algo de cómo es distinta la menopausia a nivel calor, sofoco? Yo qué sé, es que yo veo que hay mujeres que cada una lo vive de una manera también. Sí, la menopausia es súper variable, pero sí que es verdad que parece que el haber sido madre protege de alguna manera frente a toda la sintomatología. O sea, es una menopausia menos drástica que la que no ha sido madre. Claro, como que vas poco a poco, ¿no? Justo. Y tiene que ver con también la alta exposición a estrógenos que se tiene durante el embarazo. Ya ha habido como esas, ¿no?, cambios o fluctuaciones que no pillan de nueva, por así decirlo, al cerebro. Y luego hay un estudio muy interesante del UK Biobank, que aquí analizan también resonancias de un montón de mujeres, que ya también relacionado con la menopausia viene, ¿no?, todo esto del tema del Alzheimer, que a mí como neuróloga pues también me ocupa mucho, porque también sabemos que 2 de cada 3 pacientes con Alzheimer son mujeres. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Debe haber algo a nivel hormonal que pueda justificar esto. Entonces, con esa cosa de la atrofia que pasan las embarazadas y el tema de la menopausia después, sí que hay un estudio que se hizo mujeres con más de 70 años, que veía que los cerebros de las mujeres que habían sido madres a nivel de imagen de resonancia eran más jóvenes que los que no habían sido madres, pero eso solo pasaba hasta un punto que era el de 3 hijos, más de 3 hijos ya no, y parece que eso confería cierta protección frente al Alzheimer. Estos son datos observacionales, quiero decir, aquí hay muchas variables a tener en cuenta, pero bueno, ahí sí que parece que el haber sido madre tiene cierta protección en cuanto a eso, a los cambios relacionados con los síntomas con la menopausia y al riesgo de deterioro cognitivo. Y también puede ser que cuando llegue la menopausia, por ejemplo, yo tengo una hija de 5 años y en la misma edad que otras amigas que estamos en la misma edad, que sus hijas son más mayores, ¿vale? Ellas tienen síntomas que yo todavía no tengo. Eso también puede ser, sí. porque yo aún tengo muy reciente,
más reciente que ellas, el La embarazo. edad sí, es que lo doy a justo quedamos sí. y todas, qué calor, el abanico. Digo, ya estamos ahí con los abanicos. Sí, sí. Y yo, que no saquéis el abanico, por favor, no pasemos esa fase. Pero yo decía, pero tía, no hace, yo les decía, tía, no hace calor, yo no tengo calor. Y mira que yo soy calurosa, ¿eh? Y ellas, qué calor, los sofocos. Y entonces, claro, sus hijos son más mayores. Sí. Tú has tenido ahí esa exposición más reciente a todo esto. Yo he sido madre pues a los 42. Sí. Entonces ahí se junta, es verdad que también se junta, que también tuvimos un programa de cuando el posparto se nos junta con la perimenopausia. Ya. Y vimos ahí un mix. Eso ya es revolución, vamos. Entonces, bueno, las prácticas, como hemos dicho, todos estos cambios, imagino que tú también en tu programa, en Samna, incluyes, ¿no? Prácticas de mirada interna, o sea, ¿cuáles son tus herramientas, por decirlo así, con las mujeres? Pues fundamentalmente una nutrición neuroprotectora. Me formo también como coach de nutrición y bueno, sabemos que hay ciertos alimentos que protegen nuestra salud cerebral, alimentos, pues eso, mucha fruta, mucha verdura, mucho plato de color, polifenoles, antioxidantes, alimentos ricos en vitaminas del grupo B, todo esto sabemos que protege nuestra salud cerebral, suplementación específica, siempre que tenga evidencia también. Luego también está la parte del movimiento inteligente, que yo le llamo, porque sí, hay que entrenar fuerza, sabemos que la fuerza viene súper bien para la etapa de la vida de la peri y la menopausia, pero también prácticas conscientes como el yoga o la meditación, que nos van a ayudar también a gestionar el estrés, porque el tercer pilar importante es el sueño, hay que optimizar el sueño es súper importante, y en perimenopausia también se altera por los sofocos y por la propia situación hormonal, y sobre todo temas de gestión de estrés con meditación y con mucha respiración, ¿no? Lo que tú hablabas, estrategias igual para activar ese sistema parasimpático y que nos ayuda a relajarnos, porque cualquier cosa de estas, si ya tenemos un ambiente hormonal un poco variable, cualquier cosa que varíe de lo que sí podemos controlar hace que la transición sea mucho peor. Ahora nos vamos un momentito, un descansito, vamos a beber agua, vamos a seguir respirando consciente, vosotros también, los que estáis al otro lado, y a la vuelta quiero que Irene nos des alimentos imprescindibles, ¿vale? Imprescindible, y de esto tienes que comer sí o sí, en embarazo, después de dar a luz y menopausia, ¿vale? Regresamos enseguida. 99.9 Valencia Radio. ¿Te gustaría cuidarte de una forma más saludable y más consciente? En Herbolario Centro de Bienestar, Ecopaula, te acompañamos en tu camino hacia el equilibrio y la salud natural. Visítanos en nuestras 2 sedes, calle Maestro Beiber 15 Valencia y avenida Ramón y Cajal 46 Catarroja. Porque cuidarte bien es vivir mejor. ¿Te imaginas una forma de criar más conectada, consciente y respetuosa con el planeta? En Granujas encontrarás productos ecológicos, asesorías personalizadas y el porteo ergonómico que cambiará tu día a día. Visítanos en Calixto III, 18 Bajo Valencia o entra en nuestra web www.granujas.es. Granujas, crianza sostenible para familias conscientes. ¿Sabías que puedes transformar tu propia leche materna en una joya única y llena de amor? En Mami's Milk creamos piezas personalizadas con tu leche, un mechón de pelo de tu bebé o parte de su cordón umbilical. Pequeños tesoros que guardan para siempre el vínculo más puro entre tú y tu bebé. Mami's Milk, tu historia hecha joya. 99.9 Valencia Radio. Bueno, pues aquí seguimos, un programa muy interesante, muy necesario, de verdad. Este es para escucharlo y llamar a Irene, pero Irene, ¿y esto cómo lo puedo resolver? ¿Y yoga, y cómo lo puedo hacer, Eva? ¿O qué meditación puedo hacer? Bueno, sabéis que tengo un canal de YouTube que se llama Eva Landes y ahí hay varias meditaciones cortitas, muy relajantes, para ir adentrándote de alguna manera en esa práctica de meditación. Pero bueno, como nos encanta aportar cosas bonitas, pues hoy quiero traeros también una llamada telefónica con una mujer muy, muy interesante, una mujer muy, muy grande, que está muy, muy entregada a ayudar a las personas. Ella se llama Cristina López Sanz, es creadora de Alma, de un programa maravilloso que nos va a contar. Presidenta de la Asociación Alma 360, Cristina López, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eva, ¿qué tal? Encantada de estar aquí en tu espacio. Ay, encantada yo de que hayamos encontrado ese momentito para que cuentes aquí a todos los valencianos ese evento que estás preparando para el 28 de febrero.
¿verdad? El 28 de febrero, y como tú bien dices, y tú también estás ahí aportando, yo siempre digo la posibilidad de dar más vida a otras vidas, y con ese objetivo, misión, y vamos, con toda la pasión, creé la Asociación Alma 360 sin ánimo de lucro, y por la sexta edición, la primera que se va a celebrar en Valencia, el próximo 28 de febrero en las instalaciones de Hard Rock Café Valencia. Es un evento donde vamos a tocar, que ya habéis hablado, de neurociencia, de ciencia y de bienestar, de todas esas herramientas a través de 18 ponentes referentes internacionales y durante todo el día, que nos van a compartir sus propias historias para que nos impacten y para que nosotros seamos los responsables de crear nuestra propia fórmula maestra para nuestra propia transformación del bienestar. Me encanta, Cristina. Yo, mira, cuando me hablábamos de Vibralma, porque es que es Vibralma, bueno, la palabra alma ya me llega al alma, pero Desde luego, que te toca. Yo creo que es una celebración, o sea, más bien que un evento, lo que tú es celebrar la vida, ¿no? ¿Verdad? Es ese enfoque de celebrar la vida que muchas veces parece que pasamos por ella de puntillas y sin valorarla. Exacto, porque fíjate que yo por mi historia personal, pues al final fundé Alma, convertido hoy en día en una asociación, y es que a veces pasamos muchas noches oscuras, el no conocernos pues hace que no tomemos las decisiones que a lo mejor podrían ir a nuestro favor, y yo creo que el autoconocimiento cuando es holístico, pero también es científico y se nos pone de nuestro lado para celebrar la vida, fíjate que no es que es un día, es cada latido cuenta en tu vida. Entonces, con cada latido, ¿qué vas a hacer? Con cada situación que te está ocurriendo en tu vida, y que hay situaciones muy duras en esta vida, ¿cómo las vamos a interpretar? ¿Qué vamos a hacer por nuestro bienestar? ¿Qué vamos a regalarnos a nuestra vida? ¿Y qué obra de arte vamos a hacer en esta vida? Por eso en todos mis eventos el lema es celebrar la vida. Qué bonito, Cristina, me encanta. Y bueno, cuéntanos a la gente cómo pueden asistir, cómo pueden contactar, qué maneras hay de participar, cuéntanos. Pues mira, el evento, como bien te he dicho, es el 28 de febrero en las instalaciones de Hard Rock Café, y pueden encontrar la entrada bien sea a través de la bio de las redes sociales de Instagram, que son asociación_alma 360, ahí tienen 2 links diferentes para vivir la experiencia. Una es la experiencia general, que incluye pues la experiencia con todos los ponentes de 10 a 8 de la tarde, con comida incluida, Eva, y luego la entrada experiencia Vibralma, que aquí es todo el día, primeras filas, regalos, welcome pack, sorteos, estar con los ponentes y además una cena de los 5 sentidos que, bueno, nos acompañará el magnífico Ravi Ramoneda y nos acompañará también el chef maravilloso Xavi Aguado, porque toda la cena es una experiencia de celebración de la vida. Madre mía, qué maravilla. Bueno, yo me estoy organizando para ir, así que de verdad me también parece... También está la web, que si quieres te la comparto, claro. Que es Experiencias del Alma, experienciasdelalma.com, y luego también tenéis la posibilidad de contactar directamente a un grupo de WhatsApp que hemos creado, que es el número 655 16 0340, y te lleva directo a hablar con el equipo Alma. O sea que por oportunidades hay muchas, mensajes directos. Entonces es una invitación a que realmente apostemos por celebrar la vida y además dar más vida a otras vidas, porque recordemos que Alma 360 ayuda a dar visibilidad y colaboración y aporte económico a otras causas solidarias y benéficas. Efectivamente, al final que detrás de todo esto es una causa solidaria donde vale la pena. Encima estás nutriéndote, estás disfrutando y estás aportando, que es muy bonito. Cristina, exacto, cariño. Y conociendo a una comunidad tan bonita como la que está en tu programa y tus oyentes. Ay, mi chica, gracias. Bueno, pues si vas conduciendo, ¿cómo se llamaba lo que ha dicho tal? Escríbenos madresenlaonda@gmail.com y yo te pongo en contacto con Cristina, te paso todos los datos, todo lo que necesitas, incluso aquí en el programa, en la 99.9 también. Estará Cristina por aquí la semana que viene y vamos a hacer un buen acompañamiento y todo el apoyo que le podamos dar para esta asociación que nace de tu alma, Cristina. Es una entrega de tu alma. De mi historia, que en otro momento contaremos a los oyentes. Sí. Y de verdad que muchísimas gracias, Eva, por este ratito. Gracias por todo a lo ti. Que compartes. Creo que has compartido con Irene Escudero, ¿verdad? Sí, aquí que estamos también, las dos. pues, bueno. Irene, te saludo con mucho cariño. Cristina, encantada.
La neurociencia, la ciencia, el bienestar forma parte de la decisión de uno mismo, y toda la comunidad que podamos hacer para que ello sea posible, pues para mí es una celebración de vida. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti, Cristina. Y nada, mucho ánimo con todo, mucha fuerza, y aquí estamos para apoyarte. Recordad, Vibralma. Nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos seguro. Y 28 de febrero, acordaros, reservaros ahí ese día. 28 de febrero la fecha. Un besito, cariño. Muchísimas gracias. A ti. Feliz tarde. Igualmente. Feliz tarde. Chao. Bueno, Irene, ¿qué te parece este evento? Una pasada, es un eventazo. Sí. Aparte la historia personal de Cristina, muy interesante, ¿eh? Vale. Muy interesante. Cómo nacen, al final lo que me gusta mucho es la expresión que tienen, ¿no? Esas historias que nacen de las noches oscuras del alma, que es verdad. Sí. Es que nace un poco de ahí. Bueno, Irene, ¿qué te gustaría si tuvieras delante a una mujer, ¿no? que siente que la maternidad la ha desbordado ahora mismo? ¿Qué le dirías? Pues le diría que no está rota, que su cerebro no ha fallado, que está atravesando una de las transformaciones más profundas que un ser humano puede experimentar, y que esa sensación de desborde no es debilidad, es información. Su cuerpo le está diciendo que necesita regulación, descanso, sostén, y 3 cosas muy concretas: que valide su experiencia, que los cambios que siente son reales y que están respaldados por neurociencia, que busque espacios de regulación, aunque sean 5 minutos al día de respiración consciente, como hemos estado haciendo aquí. Pequeñas dosis de regulación sostenidas en el tiempo son las que hacen que cambien estas estructuras cerebrales. Y si lo necesita, que pida ayuda sin culpa, que delegar no es fallar, que es reconocer que su cerebro no puede sostener todo esto sola. Y lo dicho, que pida ayuda, que busque acompañamiento y que no hay por qué atravesar esto sola. Sí, porque al final vas un poco ahí, venga, no pasa nada, y vas como cargándote esa mochila hasta que ya desbordas, no puedes más. Y sobre todo, sé consciente, yo siempre les digo, dentro de ti se está gestando un bebé, entonces todo lo que sientas a nivel hormonal es su alimento también le va ahí, no solo lo que comes y lo que bebes, sino lo que sientes. Pero es que luego, si el bebé ya ha nacido y lo tienes ahí, o son tus hijos más mayorcitos, es que necesitas estar bien, o sea, eres el pilar, es muy importante, es el pilar. Entonces, no para echarte, no digo esto para que nos sintamos como más presión, pero sí que te cuides, o sea, que sueltes ese sentimiento de culpa y que conectes con que tienes derecho a cuidarte, ¿no? Y sobre todo que tiene nombre eso, que tiene la matrescencia. Sí, me encanta el término. Y necesitas ver tiempo para ti, búscate esos ratitos, los hábitos de vida consciente sería un poco, ¿no? Sí. Y lo que tú decías, no pensar en esto como un lujo. Cuidarse a una misma no debería ser un lujo. Sí, pero aún estamos ahí en ese cambio, aún cuesta. Cuesta. O sea, irte, no sé... Ese fin de semana hemos tenido retiro con las mujeres todo, ¿eh? Y entonces dices, ostras, es que parece mira, te has ido de retiro. Pues hombre, me he ido un ratito pues a estar conmigo misma, a quietar. Entonces esos retiros estacionales que organizo, la verdad es que sienta fenomenal a las mujeres, son súper necesarios. Y más con la estación que vamos, que recordemos que la estación también nos ayuda a mirar hacia adentro o a soltar. O sea, al final somos esos instintos naturales que vienen, pues ese despertarnos cuando el bebé llora, ese instinto de ir con la naturaleza. Somos mamíferos. Sí, hay que reconectar, Estamos desconectados. Totalmente. Ay, madre. Bueno, llegamos al final del programa. Irene, gracias de verdad por poner... Bueno, yo te haría 1000 preguntas. ¿Vendrás otro día? Sí, seguro. Siempre que me invites, Eva. La verdad que está súper a gusto. Venía muy nerviosa, pero ya entre las respiraciones y la compañía estoy mucho más tranquila, la verdad que sí. Muchas gracias. A ti, cariño, sobre todo por aportar lo que... Pues eso, a mí me encanta a las mujeres que estudiáis el cerebro y dices, ostras, es que cómo cambia por aquí, cambia por allá y cómo esto beneficia, ¿no? Que al final no sea una... Parece, sospecho, no, es que ya es evidente, evidencia científica. Pues nada, eso, 1000 gracias por poner palabras a todo lo que sentimos las mujeres, esa ciencia que tú traes, y gracias a todos los oyentes que están al otro lado también y nos están escuchando. Antes de despedirnos, pues lo que hemos dicho, quiero que te quedes un momento, que te escuches, que respires, que si has escuchado algo que ha puesto palabras a lo que llevas sintiendo, pues
Irene y yo, encantadas, ¿no? de que haya sido así. Y tal vez has entendido pues que no estás fallando, que tu cerebro no está roto, no está atrofiado, como hemos dicho. Justo. Que tu cuerpo no te ha abandonado. Estás atravesando una transformación profunda. Aquí me gusta mucho la representación de el gusano y la crisálida y la mariposa, ¿verdad? Es como esa transformación. Sí, es que es así. Es que es, bueno, con el símil de la adolescencia. Una persona que pasa la adolescencia no vuelve a ser la misma. Una mujer que pasa la matrescencia no vuelve a ser la misma. Madre mía, qué bonito. Sí. La maternidad, ya sabes que no solo te cambia la vida aparentemente, te cambia el cerebro, y cuando entendemos esto, algo se relaja por dentro. Cuidarte, ya hemos dicho, no es egoísmo. Parar no es rendirte. Practicar yoga, respirar, meditar no es un lujo, es una forma de regular tu sistema nervioso y sostener tu proceso vital. Es necesario, imprescindible. Entonces, bueno, si te llevas algo hoy de este espacio, que sea esto. También, no tienes que volver a ser la de antes. Justo. Importante. Sí. Puedes convertirte en una nueva versión de ti, más consciente, más feliz y más en paz. Gracias de nuevo por escuchar, por permitirte sentir. Irene, gracias de nuevo. Gracias a ti, Eva. Y nada, nos encontramos en el próximo programa de Madres en la Onda. Hasta entonces, trátate a ti misma con la misma ternura con la que cuidas a los demás. Buenas tardes. No.